Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Las batallas de la vida nunca acaban y nunca las gana el más fuerte, sino el que no duda en que Dios es quien da la victoria. En este momento cerremos nuestros ojos. Digámosle a Dios, Padre de amor y misericordia, que sea Él quien nos regale su Espíritu Santo, para que este Espíritu Santo maravilloso nos inunde con sus dones, especialmente el don de sabiduría y de entendimiento, para que así podamos comprender ese mensaje que Dios nos trae hoy a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lecturas del día viernes 19 de abril de 2024. Tercera semana de Pascua. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ven, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo les mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aclamación. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El lenguaje de Jesús en la sinagoga resultó ser muy oscuro para quienes lo escuchaban, a tal punto de que no entendían sus palabras. Es algo que también sucede con nosotros. En el contexto del Evangelio de Juan, se percibe cómo las primeras comunidades cristianas fueron tomando distancia de la sinagoga a medida que fueron comprendiendo lo que significaba celebrar a Jesús resucitado, ya no en el Sabbat, sino en la fracción del pan. Es desde esta perspectiva como logramos comprender las palabras de Jesús, que nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Esto adquiere un nuevo sentido y encuentra toda su fuerza en el encuentro con Jesús, que está presente en medio de la comunidad. Esta es precisamente la experiencia de Saulo, que al perseguir a la comunidad, de repente el resucitado irrumpe en su vida encontrándolo a él. Es la comunidad la que trata a Saulo como hermano, lo recibe y lo acepta. Es la comunidad la que le hace caer en cuenta a Saulo de que el Dios a quien tanto buscó y sirvió como un fariseo, ahora será la causa de muchas persecuciones, pero que desde ese momento ya se dirigirán a él. Saulo nos enseña que en un corazón dispuesto a la acción de Dios se deja llenar del Espíritu Divino. Es momento que revisemos nuestra propia experiencia comunitaria, entre familia, amigos, en el trabajo, en el estudio, en nuestras parroquias, o en cualquier lugar donde nos encontremos, y examinemos si nuestra fe vive y se alimenta de la presencia real de Jesús presente, sobre todo en la Eucaristía, de manera que aquellos que comparten con nosotros puedan experimentar verdaderamente la presencia de Jesús. Es decir, que la Eucaristía la hagamos vida con palabras y obras concretas. Solo a través de la Eucaristía podremos comprender lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. ¿Realmente mi fe atestigua el amor de Dios y su presencia en mi vida? Lo que has descubierto al escuchar, meditar y orar con esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy? Oremos. Señor Jesús, gracias por llamarme, como a Saulo, a seguir tus pasos y encontrarme cara a cara contigo. Gracias por enseñarme a reconocer que tú estás presente en medio de la comunidad y nos alimentas cada día en la Eucaristía. Dame la gracia de hacer de mi vida ofrenda agradable al Padre en el amor y el servicio generoso a mis hermanos. Amén.